espacio. No lo puedo explicar. Solo puedo contarle lo que vi, y el lenguaje es insuficiente, porque realmente es indescriptible. Los paisajes, los sonidos, los tamaños, los colores, los olores. ¿Cómo se puede describir un lugar llamado cielo? Recuerdo saber cosas que ahora no puedo recordar, o se supone que no debo recordar. Se me permitió ver muchas cosas, pero había mucho más que no se me permitió ver. Muchos otros han tenido experiencias similares del cielo, y algunas de las cosas que vieron eran las mismas que lo que yo vi. Otras, no, y si a usted le enseñaran un lugar llamado cielo, también vería cosas diferentes. Cada persona que haya tenido una experiencia como esta lo verá de forma distinta. Muchas de las cosas que vi, y de las que fui testigo probablemente, no fueron las cosas que otra persona vería, porque somos personas individuales, y Dios trata con nosotros de forma individual. Las cosas que vi me ministraron, y creo que también ministrarán a los que lean este libro. Jesús me dijo: nunca te olvides de lo mucho que te amo, y de lo que he hecho por ti. Nunca te olvides de cuánto amo a aquellos con los que regresas, y del lugar que he preparado para ellos, y de cuánto los amo. No puedo explicarlo. Tan solo puedo contarle lo que vi, y solo puedo contar parte. Reverendo Richard Sigmund. Introducción. De repente, estaba en un velo grueso y nublado. Había una sábana sobre mi rostro. Me había hecho mucho daño. Lleva muerto todas estas horas, escuché. Me incorporé y dije: no estoy muerto aún. Un asistente médico gritó. Otro perdió el control de la orina. Aparentemente, yo llevaba muerto más de 8 horas, y me llevaban al depósito de cadáveres. Podía sentir mis huesos juntándose. Podía sentir las heridas sanando mientras me incorporaba, y podía respirar y hablar. Era el 17 de octubre de 1974, y yo estaba conduciendo hacia la iglesia en Bartlesville, Oklahoma, donde ministraba. En ese momento de mi vida, Dios me estaba hablando sobre el concepto de la obediencia ciega e instantánea. Ser quebrantado ante Él, como un caballo salvaje cuando es domado. Había tenido una disputa con Dios sobre ser obediente. Dios me había dicho que le diera una palabra de advertencia a alguien, y yo no quería hacerlo. Había ido conduciendo a ver a esa persona, pero seguía evitando el contacto con él, y me había ido sin decírselo. También había algunos otros problemas en mi vida. Estaba teniendo problemas con mi esposa en Arizona, un gran problema. El vehículo que yo conducía era una van muy lujosa. Era grande, de esas que fabricaban en los años 70 con una televisión hecha a medida que colgaba del techo. De repente, sin previo aviso, me encontraba en un velo grueso y nublado. No me di cuenta en ese momento, pero tuve un accidente mortal. Capítulo 1. ¿Tienes una cita con Dios? Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla con más fuerza que la de Abel. Hebreos las 12 y 22-24. Iba conduciendo por la carretera en mi van, pero, de repente, estaba en un velo. Era como una nube espesa. Había colores dorados, morados y ámbar y una luz brillante. La nube vibraba cuando el sonido pasaba por ella, y yo también pasaba por ella. Detrás de mí, podía oír a gente hablando. Estaban solo a unos centímetros de distancia. Había sirenas, mucho ruido, y oí las palabras: está muerto. A través de una nube de gloria, una fuerza me arrastraba a atravesar una nube de gloria, y al otro lado de la nube, podía oír a gente cantando. Había risas con gran gozo, y yo tenía una paz total. Olí un aroma, y experimenté un sabor como fresas con crema.
Durante lo que me parecieron unos minutos, me estuve moviendo a través de la nube, y, sin embargo, la nube se movía a través de mí. Entonces giré a mi derecha, hacia lo que parecía ser un área de recibimiento. El área de recibimiento del cielo, reunión de los familiares. A pocos metros de mí, pude ver a dos mujeres de pie. De algún modo, sabía que eran muy mayores, pero su aspecto era como si tuvieran 20 y tantos años, y eran hermosas. Se estaban abrazando y parecían muy gozosas, y estaban mirando a través del velo. Ya viene. Le veo. Aquí llega. Ya viene. De repente, un hombre llegó a través del velo. Por un momento, tuvo una mirada de gran confusión. No sabía dónde estaba, pero de repente, miró a las mujeres y las reconoció. Ellas comenzaron a abrazarle y a alabar y adorar a Dios. Se podría ver que era una reunión muy gozosa. Reunión de un pastor y miembros de su iglesia. Más a la derecha, observé un grupo de unas 50 personas. Ellos también estaban adorando a Dios. Muchos estaban ahí de pie con sus brazos levantados alabándole. Algunos se abrazaban mientras decían: «Ahí viene. Le veo venir». Aparentemente estaban esperando a su pastor, quien acababa de morir. De repente, él estaba en el velo. Cuando apareció por primera vez, se veía como un hombre mayor, pero tan pronto como apareció en la atmósfera celestial, todas las arrugas de su rostro desaparecieron y su pequeño cuerpo nudoso se fortaleció. Este pastor anciano ahora parecía como si tuviera 20 o 30 años. Su juventud había sido renovada. Simplemente estaba ahí perplejo. Pero en un instante se percató de que estaba en el cielo y comenzó a gozarse. Dijo: «Quiero ver a Jesús. ¿Dónde está mi Jesús? Quiero ver al Señor». La gente comenzó a abrazarle y a gozarse con él. «Hermano, ¿eres tú? ¿Y eres tú?» Hermana, dijo, llamándoles por nombre, y volvió a decir: «Quiero ver a Jesús». Alguien le dijo: «Está un poco más adelante en su camino, y se encontrará con él. Él siempre está ahí, siempre en punto». Reunión de una madre y su bebé. Dirigí mi atención a un grupo de unas 35 personas. Estaban de pie frente al velo, esperando a que apareciera alguien muy especial. Se podía ver que todos estaban emocionados y contentos. Había algunos reunidos que evidentemente habían muerto hacía muchos años terrenales, pero aquí era solamente ayer. Vi a personas que debían de ser los hijos, hermana y esposo de esta persona especial, que esperaban este momento desde que eran residentes del cielo. «Ahí está», dijo alguien. Una persona del grupo llevaba a un bebé. El bebé tenía la capacidad de hablar perfectamente y era totalmente consciente de su entorno. Este bebé lloraba con una voz alta y fina: «Mami, mami, ahí está mi mamá». Jesús dijo que podía seguir siendo un bebé y que mamá me criaría en el cielo. ¡Qué grande es el amor de Dios! En ese momento, una señora anciana y arrugada, toda encorvada y muy frágil, vino a través del velo. Al instante de entrar en la atmósfera celestial, se puso totalmente erguida. Su cuerpo frágil y encorvado se enderezó por completo. De repente, volvió a ser una joven muy hermosa, vestida con su túnica de gloria radiante y de color blanco puro. Todos aclamaron con gritos de alegría cuando el pequeño bebé voló hasta sus brazos. Habían sido separados al nacer. La mujer había sobrevivido a un campo de concentración, pero el bebé no. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, se ocupó de que nada se perdiera. El amor de Dios es tan grande que ninguna persona puede conocerlo del todo. En verdad es insondable, y solo la eternidad lo revelará. Corrían las lágrimas por mis mejillas, aunque yo tan solo era un espectador. Compartí su gozo, y lo sigo haciendo. Saludado en el cielo por personas y ángeles, según lo entiendo yo, nadie ha llegado nunca al cielo sin que otras personas le saluden, claro, excepto Abel, la primera persona en morir y entrar al cielo.
Entonces, me di cuenta de que no solo había personas saludando al pastor que acababa de atravesar el velo, sino también ángeles. Y había ángeles también con los otros que habían llegado. La gente llegaba a través del velo, y siempre había ángeles para recibirles. Evidentemente, uno puede ver a través del velo en el cielo, pero no se puede ver desde la tierra. En otras palabras, en nuestra existencia no podemos ver a través del velo. En el cielo, uno sabe cuando alguien llega. Las personas en el cielo de algún modo sabían que deberían estar en el área de recibimiento cuando llegaba alguien. Más tarde, supe que hay centros de anuncios en el cielo, y se notifica a la gente cuando sus seres queridos están a punto de llegar allí. Explicaré más sobre estos centros de anuncios en otro capítulo. Un camino preparado para mí, el velo se extendía a derecha y a izquierda de todo lo que mi vista alcanzaba a ver. Tuve la impresión de que tenía cientos de kilómetros de longitud en cada dirección, y cada pocos metros había un camino que llegaba al cielo. Todos los que atravesaban el velo tenían un camino único para ellos, y yo mismo tenía un camino. El camino era para mí. Después, desde detrás de mí, oí una voz que decía: «Tienes una cita con Dios», y sentí un toque familiar. Aunque no podía ver quién estaba detrás de mí, creo que era el Señor Jesús. Reconocí su voz. Capítulo 2. Debes andar por este camino. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Salmo 23, 2.3. Pensé, debo de estar en un lugar llamado cielo. ¡Qué lugar tan maravilloso! Estaba de pie sobre un camino dorado. Debes andar por este camino. La voz, amable, pero firme, me dejó claro que yo debía estar en ese camino. No iba a discutir con la voz, la cual, de nuevo, me pareció ser la voz de Jesús. En el camino, siempre estaba acompañado al menos por 2 ángeles, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mi impresión era que el ángel de la derecha estaba ahí principalmente para explicar las cosas. El de la izquierda no hablaba mucho, salvo para recordarme con frecuencia que yo tenía una cita con Dios. Creo que era mi ángel de la guarda. Todos tenemos ángeles guardianes que nos son asignados al nacer. Estos 2 ángeles tenían trabajos distintos, pero trabajaban en perfecta armonía. El camino y el jardín dorados. El camino dorado era como un recorrido guiado. Me llevaba en una dirección en particular en la que debía ir. Me llevó a cosas que se supone que yo debía ver antes de mi cita con Dios. El camino tenía unos 2 metros de ancho y tenía una dimensión. Grosor. Yo iba caminando por un jardín que ocupaba todo lo que alcanzaba a ver en cualquier dirección, y vi grandes grupos de personas. A cada lado del camino había la hierba más verde y tupida que jamás haya visto, y se movía con vida y energía. De forma sobrenatural, yo sabía que si arrancaba una hierba y luego la volvía a poner en su sitio, seguiría creciendo. No hay muerte en el cielo, ni siquiera para la hierba. La muerte es imposible allí, porque el cielo es un lugar de vida eterna. El cielo es un lugar donde la vida de Dios lo sustenta todo. Dios mismo es nuestra vida, y Él es eterno. Él no tiene comienzo, y no puede tener final, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:23. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17:28. Había flores de todos los tamaños y colores imaginables por el camino. Había bancos y bancos de flores. Algunas tenían el tamaño de una mesa de comedor. Había rosas que parecían tener más de 1 metro de altura y puede que pesaran unos 25 kilos en la tierra. Y según caminaba, las flores me miraban. El aire estaba lleno de su aroma, y todas ellas tarareaban. Pregunté si podía arrancar una para olerla, y me dijeron que sí. Era maravillosa.
Cuando volví a dejar la flor, inmediatamente se replantó y volvió a crecer. Nuevamente, no hay muerte en el cielo. Mientras caminaba por el camino dorado, observé el cielo. Tenía un color rosado, pero también era de un azul cristalino, y había nubes en el cielo, nubes de gloria. Cuando las miré con más detenimiento, vi que las nubes eran en realidad miles de ángeles y miles de personas caminando en grupos y cantando. Estaban dando una vuelta por el cielo. Había un parque, el cual tenía bancos donde uno se podía sentar para hablar con otros. Estos bancos estaban por todos lados. Estaban hechos de algún tipo de oro sólido, pero su forma me recordaba a los que hay en los jardines, que son de hierro forjado. La gente se sentaba y hablaba y alababa a Dios. Pasaban un tiempo maravilloso hablando con otras personas que acababan de cruzar el velo. Otros estaban en grandes grupos esperando a que cruzaran sus seres queridos. Todas las personas allí se estaban preparando para sus seres queridos que iban a llegar al cielo. Oí a alguien decir: cuando vea su mansión, gritará gloria. Algo pasó dentro de mí, y pensé: quizá Dios tiene algún lugar para mí aquí, arriba en el cielo. Los árboles del cielo. Los parques bellamente arreglados estaban llenos de árboles enormes e imponentes. Debían de tener al menos 600 metros de altura, y había muchas variedades distintas. Algunos los conocía, pero otros no tenía ni idea de qué especies eran. Pero eran altos y fuertes, sin ramas muertas. No había ni una hoja muerta, y algunas de las hojas en los árboles tenían forma de enormes diamantes. Un árbol que me llamó la atención era cristalino y enorme, parecía haber miles de ellos. Me dijeron que era un árbol diadema. Cada hoja de este árbol tenía la forma de una lágrima, como una lámpara de cristales, y había un sonido continuo de repiques que procedían de las hojas cuando se chocaban una contra otra con la suave brisa. El hermoso sonido del cristal. Cuando las toqué, había un resplandor al emanar el sonido de ellas. Pero había más. Cada hoja, cada rama, todo el árbol producía un tremendo resplandor con todos los colores que había en la nube de gloria. El árbol brillaba con sonido y luz. También se encendía con la gloria. La llama comenzó en la raíz y subió por todas las ramas hasta llegar a las hojas con forma de lágrima. El árbol explotó en una nube de gloria, una luz hermosa, y explotó de sonido, un sonido increíblemente hermoso. El árbol diadema era glorioso. Debajo de él había lo que parecían decenas de miles de personas adorando. No estaban adorando al árbol, sino a Dios. Cuanto más me acercaba al trono de Dios, hacia donde me guiaba el camino, más árboles veía. Cada uno de ellos era tan glorioso como el árbol diadema. Me acerqué a lo que me parecía ser un nogal, y me dijeron que comiera. El fruto tenía forma de pera, y era de color cobre. Cuando lo tomé, creció instantáneamente otro fruto en su lugar. Cuando toqué mis labios con el fruto, se evaporó y se derritió, convirtiéndose en la cosa más deliciosa que había probado jamás. Era como miel, zumo de melocotón y zumo de pera. Era dulce, pero no azucarado. Mi rostro se llenó del zumo del fruto. Pero nada, absolutamente nada, puede contaminar o manchar a una persona en el cielo. Inmediatamente, el zumo del fruto dulce y hermoso del árbol pasó por mi garganta como la miel. Mi rostro se cubrió por completo con este líquido hermoso y maravilloso en el que el fruto se había convertido. Sea lo que fuere, en esa atmósfera del cielo también se fue instantáneamente. Fue una experiencia maravillosa, y casi puedo aún saborear ese delicioso zumo después de todo este tiempo. También había árboles cuyas hojas tenían forma de corazón y desprendían un hermoso aroma. Me dijeron que tomara una hoja y la oliera, y así lo hice. Después, una voz me dijo que me daría fuerza para seguir adelante. En el momento en el que olí la hermosa fragancia, fui fortalecido. Sentí una urgencia irresistible de ver a Jesús. Por favor, déjenme ver a Jesús, dije.
Capítulo 3. El libro de la vida del Cordero. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3, 2.5. El ángel que caminaba conmigo hizo un gesto y dijo: mira la pared. La pared era alta y parecía estar a poco más de 1 kilómetro de distancia. De repente, yo estaba en la pared. Los viajes en el cielo parecen ir a la velocidad del pensamiento. Mira los libros. Después el ángel dijo: mira los libros. A la izquierda había un libro sobre pilares dorados que servía de caballete gigante. El libro tendría como 1,5 kilómetros de alto y 1 kilómetro de ancho. Era enorme y los ángeles pasaban las páginas del libro. A la derecha había otro libro, que era el libro de la vida del Cordero. Sus páginas se pasaban, y yo fui levantado para ver lo que estaba escrito en la primera página. Ahí, en letras doradas de unos 10 centímetros, estaba escrito mi nombre con rojo carmesí: Richard, de la familia de Sigmund, siervo de Dios. Junto a mi nombre estaban las fechas de mi nacimiento y mi conversión. El rojo carmesí de mi nombre era la sangre de Cristo. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Apocalipsis las 21 y 27. Me acerqué hasta la pared, y vi que estaba llena de todo tipo de piedras preciosas: jaspe, ónice, diamantes, esmeraldas doradas. La pared estaba hecha de algún tipo de material de piedra que emitía una sensación. Cuando toqué la pared, acarició mis dedos. Puertas con lenguas de fuego. Después me dijeron que fuera a las puertas. Las puertas eran enormes. Tendrían unos 40 kilómetros de altura, y había 3 lenguas de fuego en cada puerta, representando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Las puertas estaban hechas de oro, con aspecto semejante al hierro forjado, curvado en la parte superior, con barrotes verticales y filigranas entre los barrotes y la parte inferior. El oro representaba la gran misericordia de Dios. Miles de caminos individuales llegaban hasta estas puertas, flotando en aire y en agua cristalina. A través de la puerta por mi camino había muchas casas hermosas, mansiones. Tenían muchas terrazas en el segundo, tercer e incluso cuarto pisos. La gente paseaba despreocupadamente por sus terrazas y flotaban sin esfuerzo alguno hasta el suelo o se quedaban en el aire. Parecía que podían hacer ambas cosas. Las leyes de la física parecen no aplicarse en el cielo. Fui llevado a un pequeño lago, donde observé que la gente estaba en el agua e incluso flotando bajo su superficie. No había olas en el lago y el agua era cristalina y hermosa. Incluso parecía ser más clara de lo que el aire es aquí. El lago parecía no tener fondo y emitía un resplandor desde su interior. No sé qué había allí abajo, pero era glorioso. Terreno de gloria, rocas resplandecientes de piedras preciosas. Una vez más digo que no sé, pero el agua estaba viva. No fui al agua, pero sí metí mi mano en ella. El agua tenía textura, y al igual que la pared de piedra, acarició mi mano. Era refrescante, como si pusiera su mano en 7 up bien frío, aunque estaba a temperatura ambiente. Una experiencia gloriosa. La gente se acercaba a esta agua sin temor. Vi lo que parecían millones de personas caminando debajo del agua, flotando tomados de las manos o incluso nadando. Podían respirar debajo del agua cristalina. Cuando salían del agua, estaban secos al instante. Como no hay muerte en el cielo, nadie puede morir, ni siquiera bajo el agua. Los niños pueden jugar en el agua, sin temor a ahogarse. No hay bichos peligrosos en el agua ni serpientes. Nada en el cielo puede hacerle daño. Después supe que en el trono de Dios hay 4 ríos. Este lago se alimenta de uno de los ríos, que tiene cientos de metros de anchura, y es muy profundo en algunas partes, pero poco profundo en otras.
A medida que el río sale del trono, el agua comienza a multiplicarse. Jesús parecía estar en todo lugar. El camino dorado conducía a edificios lejanos. De repente, yo estaba allí. El camino se detuvo en una calle hecha de una sustancia clara. Era como una joya, entremezclada con hilos de oro. Este camino parecía la calle principal de una ciudad. Luego fui llevado hasta un grupo de gente, y observé que estaban mirando mi asombro por las cosas que veía. De vez en cuando, a medida que recorría el camino, veía un destello de Jesús un poco más adelante. Estaba hablando con personas, amándolas, abrazándolas. Ellos le miraban con tales expresiones de adoración y alabanza que yo quería estar ahí para postrarme a sus pies. Sin embargo, el ángel dijo: hay que seguir un poco más por este camino. Tienes una cita con Dios y te reunirás con el Señor. La anticipación brotaba en mi interior. Tan solo quería estar con Jesús, pero sabía que tenía que esperar. En el cielo, todos tienen su turno para ver a Jesús directamente, y, por tanto, nadie está ansioso por ello. Están emocionados por pensar que le van a ver, pero respetan el turno de los demás para verle. Nadie intenta adelantar a nadie. Sentí una gran tranquilidad, porque sabía que, cuando llegara mi turno, sería un momento glorioso para toda la eternidad. Me uniría con los demás que, en ese momento de éxtasis, llegaban a ver a Jesús y a caminar con él. Sin embargo, esto fue lo más destacado. Aunque podía ver a Jesús delante de mí, no podía decir que no estuviera también detrás de mí. Era como si se moviera a la velocidad de la luz. Solo había uno, pero parecía que Jesús estaba en todo lugar al mismo tiempo, y lo único que yo quería era estar con él. Capítulo 4. Niños y bebés en el cielo. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impedirán, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Mateo 19 y 14. Ningún niño que muere se pierde para siempre. Cada uno de ellos está con Jesús y disfruta de su presencia. Muchas veces vi al Señor atrayendo a los niños hacia Él. Los abrazaba y hablaba con ellos. Parecía estar muy animado de que estuvieran con Él. Una niña que parecía tener unos 8 años y que tenía el pelo bonito y rubio, se acercó hasta mí, me conocía y yo también la reconocí a ella. Recordé que había muerto de cáncer. Creo que era algún tipo de embajadora en el cielo, porque lo único que hacía era ir de grupo en grupo y cantar unas canciones gloriosas. Hermano Richard quiere ver lo que puedo hacer. ¿Cómo? Me preguntó. Continuó enredándose su hermoso cabello, el cual había perdido cuando sufrió de cáncer. Cuando se detuvo, inmediatamente volvió a estar perfecto. En el cielo no existen los malos pelos, habilidades especiales de los niños. Luego dijo: hermano Richard, ¿le gustaría oírme cantar? Comenzó a cantar con la voz de soprano más hermosa y poderosa que uno podría imaginar. Una embajadora del cielo estaba cantando, y los coros celestiales se unieron. Era la canción más hermosa que jamás haya oído, y el talento de la niña destacaba especialmente por su aparentemente corta edad. No era la única niña que vi. Había muchas otras con habilidades mucho mejores que las de cualquier adulto en la tierra. Si usted ha sido un buen cantante en la tierra, entonces podrá cantar millones de veces mejor en el cielo. La capacidad de esta pequeña superaba a la de cualquiera que yo haya oído en la tierra. En un lugar del cielo, vi a un niño sentado ante un piano que parecía tener 30 metros a cada lado. Parecía un piano de cola, pero en el medio había un arpa de pie. Aunque aún no estaba tocando, ese niño estaba sentado allí, y era en un lugar abierto, como un parque junto a algunas casas. Entonces comenzó a tocar la música más hermosa. Se parecía un poco a la de Bach, un poco a la de Brahms y un poco a la de Beethoven. Sin embargo, no podría decirle qué canción era. Cuando dejé el cielo,
dejé también en él la melodía. Pero había música, y había palabras en esa canción, y la gente se unía. Mientras ese niño estaba tocando el piano, los ángeles estaban de pie, atentos. Algunos tenían sus brazos levantados, adorando a Dios. Las notas de la canción que ese niño estaba tocando resonaban por todo el cielo. Los coros se unían, era algo increíble, glorioso, y ese niño lo estaba dirigiendo todo. Yo pregunté, ¿cómo puede ser? Uno de los ángeles me dijo, están tocando esta canción porque usted está aquí. Quieren que sepa que, en el cielo, incluso un niño puede aprender cosas que son imposibles de aprender mientras se está en la tierra. Me dijeron, mire al niño. Mientras le miraba, me di cuenta de que no parecía tener más de 7 u 8 años de edad. Se giró hacia mí, sonrió, y me saludó con la mano derecha mientras continuaba tocando con la izquierda. Luego se detuvo. El piano cesó, y también el arpa. La gente se detuvo, y todos comenzaron a sonreír, y a alabar al Señor. La canción se terminó, pero de algún modo podían oír aún su eco. El niño dijo, puedo tocar lo que quiera. Había un hermoso coro de niños en el cielo. De nuevo, los niños tenían habilidades de canto y musicales mucho más avanzadas de lo que pudiera imaginarse aquí en la tierra. Cada niño sabía cantar. Me dijeron que los talentos y capacidades que Dios ordenó para ellos desde el nacimiento eran magnificados millones de veces en el cielo. En un momento, vi a un niño que parecía de 5 años sentado en un caballete, dibujando un cuadro de un paisaje. Le decía al pincel el color que quería, y el pincel se volvía de ese color. El niño decía, por ejemplo, no, más oscuro. El árbol tiene que ser más oscuro. El pincel se volvía de ese color, y él pintaba en el lienzo una vez, y aparecía el árbol. En el cielo, todo es posible. Criado en el cielo. De los muchos niños que vi en el cielo, algunos parecían recién nacidos, como si hubieran muerto al nacer o poco después, como el bebé que vi reuniéndose con su madre cuando entré por el velo. En el cielo, estos bebés tenían la capacidad de hablar y reaccionaban con interés, sabían y entendían lo que se les decía y podían responder. Era lo más increíble de ver. La guardería. Vi varios niños como este. Los ángeles u otras personas los llevaban. Había una guardería en el cielo donde vi a miles, quizá millones, de niños de esa edad. Eran atendidos por los ángeles, familiares y otras personas. Cabe destacar que crecían a un ritmo tremendo. No eran bebés durante mucho tiempo. A veces veía a pequeños grupos de niños, otras veces vi a grandes grupos de ellos. Todos los niños estaban muy contentos. Su cabello y su ropa eran perfectos. Algunos tenían pequeños trajecitos puestos, y otros llevaban túnicas. Juegos. Vi a niños lo suficientemente mayores como para caminar y correr y jugaban como lo hacen en la tierra. Parecía obligatorio que los niños jugaran y se lo pasaran bien, que fueran niños. Parecían tener la capacidad de estar completamente contentos con ser niños. Sabemos que, en la tierra, si no experimenta una infancia adecuada, es probable que tenga problemas de mayor, puede ser herido en la infancia y no madurar emocionalmente del todo en su etapa adulta. Pero en el cielo, como todo es perfecto, los niños experimentan una infancia perfecta, y son bienvenidos en todo lugar y por todas las personas. Todos aman a los niños, y los niños aman a todos. En uno de los juegos que jugaban los niños, formaban un círculo, a veces con solo unos pocos niños y otras veces con muchos niños. Un niño era elegido, y él o ella flotaban en el aire, en medio del círculo. Otro niño le daba un empujoncito al que estaba flotando, y éste comenzaba a flotar para adelante y para atrás. Todos los niños se reían con gran alegría. El que flotaba en el aire se reía mucho. Parecía ser una experiencia maravillosa para ellos. Hubiera sido una gran experiencia para mí.
Otro juego era ver lo lejos que podían saltar. Los niños saltaban 30 o 60 metros en el aire y bajaban flotando como mariposas. Era una vista increíble. No vi a nadie jugando al béisbol, pero vi a niños subiéndose a los árboles y saltando desde ellos, flotando como pelotas de algodón. Era emocionante para ellos. No podían hacerse daño. Era imposible que se hicieran daño. Vi a niños jugando en la orilla de los mares y lagos. Hay muchos lagos en el cielo, y de nuevo, no había peligro. No podría acontecerles ningún mal. Jugaban en el agua, sobre el agua y debajo del agua, nadaban por el agua, o se sentaban en el fondo del lago. Se lo pasaban muy bien jugando con las piedras, y construyendo castillos de arena en la playa. ¡Qué infancia tan maravillosa! Si me hubiera criado en el cielo, también vi al Señor que llegaba y abrazaba a muchos niños y les contaba pequeñas historias muy divertidas. Ellos amaban a Jesús, y Él también los amaba mucho. Mirando a los niños no podía saber si alguna vez habían estado malos en la tierra. Estoy seguro que algunos lo estuvieron, pero en el cielo estaban sanos al 100%, con las mejillitas rosadas como angelitos, y podían correr y jugar. En un lugar vi a unos niños haciendo carreras. Corrían más rápido que un caballo en la tierra. Era increíble. En otro lugar los vi montado a caballo. A los caballos les encantaba y también les gustaban los niños. Los caballos podían pensar y hablar. Era una experiencia maravillosa. Vi a niños jugando a algo parecido al escondite. Uno corría a esconderse y los otros niños tenían que encontrarle, y luego volvía a comenzar el juego. Era una bella estampa. Ir a la escuela. Vi que a medida que los niños iban creciendo, comenzaban a ir a la escuela, como lo hacen en la tierra. Pero las escuelas eran increíbles. No se me permitió saber lo que enseñaban. Un niño en el cielo está muy por encima del mayor nivel de inteligencia aquí. Los niños aprenden cosas que los genios en la tierra no podrían saber o entender. Me quedé embelesado pensando en ello, sin habla. Puede que le cueste creer esto, no obstante, es algo que le paso para que lo sepa. Estaban tomando algo que parecía como una nube de gloria, y diciéndole en qué se tenía que convertir. Jesús también estaba ahí, y dijo: «Haz esto», y sopló en ella. La nube se convirtió en una explosión de gloria, y dos hermosos pajarillos semejantes a los loros salieron volando de ella. Los pájaros eran de un blanco puro. Eran de unos 2 metros de largo, y tan altos como un hombre. Inmediatamente comenzaron a cantar una canción de alabanza. Parecía como si todo el cielo se hubiera unido a cantar con ellos. Esta es solo una de las incontables experiencias que viví que superan mi capacidad de explicar adecuadamente. No podrá creerlo del todo, sin la ayuda del Espíritu Santo. No se me permitió hablar con ninguno de los niños salvo con la niña que cantó. En ese momento había un propósito, pero no sé cuál era ese propósito. Amables y amorosos. Todos los niños eran muy amables y amorosos. Se llamaban entre ellos por sus apellidos y les llamaban también por su primer apellido. También llaman a los ángeles por su nombre, aunque no me acuerdo de ninguno de sus nombres. En el cielo, todos conocen a todos y se conocen por nombre. El cielo es un lugar al que uno quiere ir, y una de sus cosas más hermosas son los niños. Capítulo 5. Moradas celestiales. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Juan 14, 2.2. De camino al trono de Dios, vi una avenida que salía de la calle por la que caminaba. Era una avenida enorme que se torcía un poco hacia la derecha y se juntaba con otra calle principal. Esta avenida tenía unos 80 metros de ancha y recorría kilómetros y kilómetros, pero podía ver claramente el otro extremo al final. La gente caminaba arriba y abajo por las hermosas y doradas calles de cristal que parecían estar hechas de diamantes.
o quizá de un gran diamante de algún tipo. Se podría ver a través de este diamante. Tenía capas de oro y plata, y había piedras preciosas por todos lados. Mansiones de los misioneros. En esta avenida había mansiones incomparables. Me dijeron que eran para los misioneros. Todo lo que han dado, lo han dado para el Señor. Creo que en el cielo, Dios recompensa todo lo que no podemos recibir aquí en la tierra. No conozco los nombres de los que vivían en esa calle, porque no me dejaron verlo, pero sé que algunos de ellos eran misioneros de hoy día. Algunos acababan de morir recientemente, y había grandes grupos de gente dándoles la bienvenida en el velo. Vi a uno que venía vestido en una hermosa túnica. Una de las primeras cosas que hizo fue agarrar su ropa y decir: «¡Qué bonita es!». Ya no llevó harapos. Su túnica estaba hecha de oro hilado. Miles de personas le estaban saludando. Las recompensas de los misioneros son grandes, y Dios ama a la gente orientada a las misiones. Fui llevado a una casa en la calle por la que iba caminando. Era una sola mansión esculpida en una sola perla gigante. La casa parecía tener entre 80 y 100 metros de ancha y 30 metros de alta. Los muebles del interior los habían formado los ángeles que habían modelado y esculpido la perla para darle forma. Incluso la lámpara había sido esculpida en la perla y estaba encendida. Resplandecía desde el interior. La casa hecha de perla pertenecía a una mujer llamada Perla, y los ángeles me contaron su historia. Había sido una misionera conocida por dar a los pobres. Al final, había muerto de hambre. La casa de Perla era una recompensa a un corazón puro. Había muchos tipos diferentes de casas en esta calle. No sería posible pensar en construirlas en ningún otro lugar, salvo en el cielo. Según pasaba por una esquina de la calle, no sé si caminaba o flotaba, porque un ángel me llevaba del brazo, quise detenerme y ver una mansión en concreto, que pertenecía a otro misionero. Nos detuvimos un momento. Parecía estar hecha de oro sólido, pero también había madera. Había centenares de personas en esta mansión, y todos ellos eran personas a las que este misionero había llevado al Señor. Había sido parte de las vidas de sus familias. Ahora seguían siendo parte de su gran familia, y estaban realmente gozosos. La paz y tranquilidad eran increíbles. Mientras pasaba por allí, me saludaban y llamaban, diciendo: «Hola Richard, nos alegramos de verte». Me conocían, pero yo no conocía a ninguno de ellos, o al menos no me acordaba de conocerles. Todos en el cielo son muy amables. La gente a menudo llama desde el otro lado de la calle diciendo: «Hola Richard, ¿cómo estás?». Donde los ladrones no entran a robar. También había edificios más grandes en esta calle. De todos los edificios que vi en el cielo, ninguno de ellos tenía cerrojos en las puertas, y las puertas no estaban cerradas, ya fueran mansiones, casas más pequeñas o edificios de apartamentos. Sí, algunas personas prefieren vivir en pisos en el cielo, todas estaban abiertas. Algunos tenían ventanas, pero otros no. No hay tormentas ni ladrones. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Mateo 6:20. Todo el que pasa por allí es muy bienvenido a entrar en su casa, ya sea que usted esté en ella o no, pero, por respeto, no creo que nadie entre en casa de otra persona cuando ésta no se encuentra en ella. Arquitectura indescriptible. Vi casas brillantemente encendidas desde dentro y cuya arquitectura era bonita. En el cielo, parece que la arquitectura incluye grandes pilares. Cada casa tenía unos grandes porches con pilares y enormes arcos. Algunas de las casas estaban hechas de algún tipo de ladrillo o piedra. Otros estaban hechos de algún tipo de madera. Sin embargo, mientras miraba, no había clavos ni estacas. Ni una sola pieza estaba cerrada, sino que todo estaba esculpido y encajaban perfectamente unas piezas con otras.
El ensamble era tan perfecto, que no se necesitaban ni clavos. Era como si las casas se hubieran formado solas. Vi una terraza en una casa que parecía que estaba hecha de ónice. Se podría ver a través de ella. Era tan clara como el cristal. Incrustadas, en el porche había piedras preciosas, y oro y plata, y había grandes diamantes, las cosas que apreciamos tanto. Vi varias ciudades grandes en el cielo, y cada ciudad tenía calles anchas. Un área en particular, a la que fui, tenía 7 calles principales enormes que llegaban hasta el trono. La arquitectura era extraordinaria. Vi una casa hecha de piedra con rosas empotradas que estaban vivas y crecían y daban el aroma más hermoso. Cuando acercaba mi oído a algo sólido en el cielo, lo oía tararear las canciones más hermosas. Algunas de las canciones las cantábamos en la tierra, pero otras no. Todo le daba alabanza y gloria al Señor. Todo lo demás se atenuó al mirar a Jesús. Todo era muy hermoso, pero todo se atenuaba al mirar a Jesús. Solo un destello suyo, y todo lo demás palidecía en comparación. Cuando le vi y miré su maravilloso rostro, incluso la bella arquitectura del cielo se me olvidó. Él es la imagen expresa del Padre, véase Hebreos 1:2.3 RVR, y todo el cielo gira en torno al Señor y su gran misericordia. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él, y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Colosenses 1:2.15-17. La ciudad de luces de cristal. En la distancia, pude oír un hermoso tintineo que venía del mar de cristal. Parecía como si estuviera muy lejos, pero era un paseo fácil. Para los habitantes de este maravilloso lugar llamado cielo, tenía muchas ganas de ver lo que había allí, y algo parecía estar atrayéndome, pero por alguna razón, que Jesús sabrá, no se me permitió ir. Le pregunté por qué, y recibí una mirada severa. Eso era todo lo que necesitaba saber sobre ello. Un lugar que se me permitió ver, el cual no estaba demasiado distante. Fue una ciudad de cristal que parecía estar hecha totalmente a base de luces. Cada luz era diferente y resplandeciente. Las luces daban rayos de gloria que brillaban más que cualquier sol terrenal que se pudiera imaginar. Era como si toda la ciudad estuviera llena de edificios altos. Algunos estaban flotando en el aire, algunos eran redondos. Uno tenía la forma de un enorme diamante. Esto era algo claramente visible para mí, y sin embargo yo me encontraba al menos a varios kilómetros de distancia. Es muy difícil describirlo, y me recuerda la experiencia del apóstol Pablo. Escuchó cosas indecibles que a los humanos nos permite expresar. Corintios 12:2.4. La gente continuamente salía de la ciudad. No sabía su propósito, y no iba a preguntarlo. Esta vez, no. Había tintineos y un sistema de campana que sonaba con una música maravillosa. Aún recuerdo los coros de gente y los ángeles que estaban cantando desde las alturas. Lloré de adoración y gozo al ver y oír estas maravillas que me resultaban imposibles de describir. De nuevo, describirlas verdaderamente solo con palabras terrenales es totalmente imposible. Si pudiera expresar lo que sentí y lo que siento ahora, después de la ciudad de cristal de luces, estuve con Jesús la mayor parte del tiempo. Mi propio hogar celestial fue llevado a otro hogar que salía de la calle principal por la que estaba caminando. Estaba llorando de gozo, me estaba uniendo al gozo y alegría de todos. Este hogar no era tan grande como algunos de los otros, pero era un buen hogar. Si fuera posible construirlo en la tierra, probablemente costaría $1 billón, y digo, si fuera posible construirlo. Era mayor que la Casa Blanca. Los ángeles me dijeron que tenía que detenerme ahí, diciendo: «Alguien quiere hablar contigo».
Me acerqué hasta la casa, y ahí estaba mi abuelo, sentado en el porche delantero, y mi abuela estaba ahí también. La casa era su casa celestial. Recuerdo caer de rodillas y decir, abuelo. Cuando se levantó, me di cuenta que parecía que tenía solo unos 20 y tantos, o 30 años. Cuando murió, tenía 97. Ahora, su salud era perfecta, y también la de mi abuela. Nos abrazamos, y no sabía lo que decir. Tras unos momentos, dijeron, Richard, tienes una cita con Dios, pero volverás. Tu casa está justo allá. Señalaron al final de la calle, donde había un espacio abierto para construir una casa. Nunca había pensado que hubiera hecho algo para merecer toda la bondad que Dios me había mostrado, especialmente esto. De repente, ya no estaba con ellos, pero sobrenaturalmente, sabía que estaban sonriendo. Ellos sabían lo que estaba ocurriendo. Se lo habían dicho. Vi muchas casas en esa calle de gente a quien amaba y que me amaban. Vi algunos de los grandes generales del ejército de Dios. Vi al evangelista Jacob. No estaba enfermo y no era tan pesado como lo había sido en la tierra. Estaba de pie en una multitud de gente, enseñándoles con una voz alta y resonante, me saludó, y yo le devolví el saludo. No había tiempo de hablar. También vi al evangelista William Branham. Estaba sentado y hablando con el Señor. No quise interrumpirle. Él también me saludó, y le devolví el saludo. Jesús me miró, y sonrió, y de nuevo, sobrenaturalmente sabía que estaba diciendo, Richard volverá. Solo está de visita. Vi a otras personas que habían muerto, y se habían ido con Jesús. Vi a grandes predicadores de todas las épocas. Estaban entre la gente, animándoles, contándoles las grandes maravillas del cielo y las grandes cosas que Dios había hecho por ellos. Algunas de las personas llevaban ahí mucho tiempo, pero aún estaban aprendiendo. Al igual que los niños, estaban empapándose de algo que tenían muchas ganas de aprender. Después, el ángel de la izquierda dijo, tenemos que ir hacia el trono, y nos fuimos. Todo fluye hacia ahí desde el trono de Dios. Todo en el cielo fluye hacia ahí desde el trono. Sin embargo, cuando uno llega allí, toda la circulación se mueve hacia el trono, desde el velo, en los hermosos transportes, y descendiendo desde el cielo. De cualquier forma que Dios le lleve al cielo, usted se mueve hacia el trono. La gente en el cielo desea fervientemente llegar al trono y hablar con Jesús. Puede que estén de pie en la esquina de una calle mirando a ver a Jesús caminar hacia ellos. Maravillados exclaman, ya viene hacia aquí. Vamos a hablar con él. Muchas veces vi a Jesús hablando con la gente y se volvía y me miraba. Quería hablar con él, pero sabía que tenía que esperar mi turno. Sentí una paz muy grande. Cuando le vi, siempre tuve el deseo de ir ante Dios en el trono. El tapiz caminaba por una hermosa calle de camino a la sala del trono, la cual se veía magnífica a poca distancia. A mi derecha observé una maravilla que, como todo lo demás, me dejó boquiabierto. Ahí, en la gran ventana de una casa hermosa, había algo que aún me hace gritar gloria. Había una mujer ondeando el tapiz más hermoso que jamás había visto. Me dijeron que entrar en la mansión y contemplar la gloria de Dios. El tapiz colgaba en el aire, sin ningún medio visible de soporte. No puedo explicarlo, solo puedo decirle lo que vi. La mujer tenía una enorme bandeja de un material parecido al hilo, y le estaba hablando suavemente, diciéndole lo que quería que fuera. En ese instante, el hilo obedecía a sus deseos. Me di cuenta inmediatamente de la hermosa imagen que se estaba formando en la parte del tapiz que se iba haciendo. También vi que el tapiz era un dibujo de todo lo que se veía a través de la ventana de la mansión. Me dijeron que al igual que nosotros somos hechos a imagen de Dios, el dibujo estaba siendo hecho a imagen de lo que ocurría fuera de la ventana. La imagen del tapiz tenía profundidad,
y parecía como si se pudiera caminar en él. De nuevo, todo lo que ocurría afuera de la ventana ocurría en el tapiz. Algunas personas se movían alrededor y caminaban por delante de las ventanas. Otros estaban de pie alrededor en grupos cantando. Podía oírlos como si estuviera de pie al lado de la ventana. Las hojas de los árboles se movían como si una suave brisa estuviera soplando. También me vi a mí mismo, de momentos antes. Estaba de pie fuera de la ventana, mirando. Le pregunté a uno de los ángeles, ¿cuándo entretejió este tapiz? Él me dijo, fue el día en que usted nació de nuevo. Me inundó la emoción y lloré. Vamos, tiene una cita con el Dios de su herencia. Intenté hablar, pero nuevamente no tenía palabras. El ángel tan solo sonrió con una tierna y amable sonrisa, y entonces pude saber cómo los ángeles se regocijan cuando alguien nace de nuevo. Véase Lucas las 15 y 10. Son creados y encomendados para este mismo momento. Su mayor gozo es servir a Dios y realizar la tarea donde el Señor les envía. Ellos lloran de gozo en el momento en que una persona recibe a Cristo como su Salvador y entran en acción inmediatamente. Dios tiene su voluntad planeada para nosotros. Debemos seguir a Jesús. Él nunca falla. Un servicio de testimonio eterno. Entonces fue llevado a un gran teatro, donde se llevaba a cabo un servicio de testimonios. Había miles ahí, y según me dijeron, seguiría eternamente. Oí gritos atronadores de alabanza y gloria, y luego oí una voz muy familiar. Estaba diciendo, me dieron una promesa del Señor con relación a la vida de mi nieto, 35 años antes de que naciera. Me dijeron que sería una bendición para su generación y que sería usado por Dios de forma poderosa. Era hijo de un predicador y ahora está aquí. Nuestro Dios nunca falla. Miré alrededor para ver de quién estaba hablando. Como yo también había comenzado muy joven en el ministerio, estaba emocionado por ver a este hombre. Estaba la voz hablando sobre el rey David, o quizás sobre Samuel. ¿Iría a ver a Samuel? Supe que podía ver a Samuel, así que grité, quiero ver a Samuel. Déjeme ver a este que también amó mucho a Dios. Sin embargo, no conocería a Samuel aquí. Me guiaron a un área que parecía un escenario, y cuando miré arriba, vi que estaba mi abuelo. Él era el orador. Me señaló y dijo, aquí está él. Ahora, yo lloré de gozo al verle de nuevo, y caí postrado sobre el suelo de mármol. Una mano me levantó. Era la de mi abuelo. Mi abuela también estaba ahí, y también los hermanos de mi abuelo, Lester y Marion. Sus familias estaban con ellos, y muchas personas más a las que nunca antes había visto. No se iban a acercar más, y de forma instintiva supe que Dios no me permitiría abrazarles aún. Todos estaban radiantes de gozo. Después, al instante me encontraba en otro lugar. Me dijeron, ven, tienes una cita con el destino. Caminé, todavía inundado de un lloro de gozo, y con el impacto de lo que acababa de ocurrir. Vi a un grupo de unos 14 ángeles guerreros que venían de la dirección del trono. Los ángeles bien medían unos 7 metros de alto y 3 metros de ancho de hombros. Sus ojos brillaban con una intensa luz de los altares de Dios, y sus espadas eran llamas de fuego. El suelo tembló cuando pasaron por mi lado. Yo me hice a un lado, y los ángeles que me acompañaban inclinaron sus cabezas en señal de respeto. Pensé para mí, no me gustaría nunca ser algún demonio que intentara luchar con ellos. Solo uno de ellos podría destrozar a todo un ejército. Después oí esa voz fuerte y firme, pero a la vez amable. Jesús estaba detrás de mí y dijo, quería que los vieras. Están siendo enviados a tu futuro. Estarán ahí para cuando los necesites. Me acordé de este versículo. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Hebreos 1:2.14. Más tarde en la vida,
los necesitaría y recibiría su ayuda en varias ocasiones, a veces de una forma muy especial, personal y real. De algún modo, supe que todas estas cosas eran para prepararme para el futuro que Dios tenía preparado para mí. Otra vez lloré. Los ángeles pusieron sus brazos a mi alrededor y dijeron al unísono: y Dios ha dado a sus ángeles poder sobre ti, para animarte, para que en ningún momento tu pie tropiece contra ninguna piedra. Véase Salmo 91, 2.11, 12. Yo grité: Gloria a Dios. Con gran gozo pude ver de nuevo a Jesús entre su pueblo, y había una gran multitud de niños a su alrededor. Le oí decir: mira esto, mientras tiraba una gran pelota de algo que parecía una nube de gloria en el aire. Cuando alcanzó unos 600 metros de altura, explotó en algo parecido a fuegos artificiales que tenemos en la Tierra, y con una gama inmensa de colores. Sin embargo, en vez de desvanecerse, cada vez se hacía más grande. Luego, tomó la forma de un árbol y lentamente bajó flotando hasta el suelo. Instantáneamente se arraigó y comenzó a crecer. Era similar a los otros árboles que había. Era sencillamente hermoso. Jesús solo hace cosas perfectas. Esa es la ley del cielo. Recuerdo a todas las personas que estaban ahí de pie, mirando con gran asombro la cena de las bodas del Cordero. Luego, Jesús se volvió hacia mí y les dijo a los ángeles: lleven a Richard a la fiesta de bodas y déjenle verlo. Está casi lista. Estaba ahí antes de poder ni siquiera pensarlo. Hay un edificio que era muy alto. Tenía soportes y columnas con arcos separados unos 15 metros. Las mesas donde la fiesta de bodas se iba a celebrar estaban hechas de oro con joyas incrustadas. Estas mesas estaban alineadas con sillas que parecían tronos de reyes. Así es como me parecieron, y no tengo otras palabras para explicar la belleza con la que estaban hechas. El pabellón tenía unos 30 kilómetros de largo, según mi mejor estimación. Había 3 filas de mesas en un atroz semicírculo, con un trono en el fondo. Cada silla tenía un nombre grabado en el interior del respaldo. Pregunté cuándo habían sido grabados, y el Señor dijo: cuando sus nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero. Guardé silencio e incliné mi cabeza con total gratitud. Luego, levanté mi cabeza y miré enfrente de mí. En ese mismo instante, vi mi nombre grabado en una de las sillas. Tenía muchas ganas de sentarme en esa silla, pero Jesús dijo: aún no. Se sentarán en ellas por primera vez cuando mi Padre diga: siéntense a la fiesta de bodas de mi Hijo. Se entregará a una virgen, y una fiesta de virgen se le dará al novio virgen. Y de nuevo volví a llorar de gran gozo. Había copas llenas de un néctar dulce del cielo. Un plato dorado estaba lleno de lo mejor del cielo. Todo estaba preparado a la perfección. La cena de bodas estaba lista para que el novio hiciera su entrada. Había espacio suficiente para millones multiplicados de personas. Capítulo 6. Dios conoce nuestros mañanas. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Efesios 1:2.11-12. Fui llevado a un edificio muy grande que tenía un pasaje abovedado enorme. Dentro había filas de estanterías con libros. Las estanterías parecían tener kilómetros de longitud y kilómetros de altura, y los libros parecían como de 5 metros de alto. Había centenares de ángeles sirviendo los libros. Entraban y salían. Había mucha actividad. Los archivos del cielo. Dios guarda registro de todo, y este enorme edificio eran los archivos del cielo. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros, y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Apocalipsis 20 y 12.
Los archivos del cielo contienen los diferentes libros sobre nuestras vidas, y estos son los libros que se le llevan a Dios cuando llega el tiempo del juicio. Los libros son los registros de nuestras obras aquí en la tierra. Si una persona peca, se graba en el libro. Recibí el entendimiento de que cuando nos arrepentimos, todo lo que habíamos hecho que fuera malo o pecaminoso en naturaleza y que estuviera grabado en los libros es borrado para la eternidad. Nadie puede encontrar el registro, ni siquiera Dios. Vi otro edificio muy grande, diferente del de los archivos. En ese edificio hay un libro que corresponde a cada persona en la tierra. Hay otros libros sobre nuestras vidas que son registros ilustrados. Cada pensamiento y cada reacción, todo, están registrados en el cielo. Había muchos libros diferentes para cada persona. Ángeles altos y esbeltos cuidaban de los grandes libros. Estos ángeles tendrían unos 3 metros de altura y escribieron en los libros usando una pluma dorada de 1 metro más o menos de larga, y aparentemente podía escribir eternamente. Un ángel sostenía un libro en su mano derecha y hacía los registros con la izquierda. Vi a algunos ángeles sacar libros con su mano izquierda y abrir las gruesas páginas. En cada página había algo como una pantalla de video, salvo que las imágenes eran tridimensionales. Las imágenes contenían la historia de la vida y los libros estaban escritos. Las imágenes fueron creadas antes de que existiera el tiempo. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Salmo 139, 2.16. Dios ordena nuestros mañanas por nuestras oraciones de hoy. Dios puede ir adelante o atrás en el tiempo. Él lo inventó. Dios establece nuestros mañanas por las oraciones y por buscarle hoy. Dios sabe lo que deparará el mañana. Él ordena nuestros mañanas, pero Él los ordena porque oramos hoy. Cuando oramos, Dios nos da nuestros mañanas a través de un sistema de pesos y medidas. En otras palabras, podemos saber lo que vendrá mañana por los cheques y estado de cuentas de nuestros espíritus. El Espíritu Santo habla a nuestros espíritus y nos hace orar y buscar a Dios. También confirma sus planes para nosotros y nos da dirección en la vida, diciéndonos si no o aún no. Invariablemente, cuando estamos orando por el mañana o lo que va a ocurrir más adelante, es porque Dios tiene una bendición preparada para nosotros y el diablo quiere robarla o hacernos tropezar. Cuando oramos fervientemente, esto provoca que Dios vaya a nuestros mañanas y ponga una trampa para el enemigo, y se asegure de que nuestras bendiciones estén ahí a tiempo. Esto es algo que me dijo el Señor cuando estuve en el cielo. Me dijeron que todos nuestros mañanas son los ayeres de Dios. Una lección sobre buscar a Dios. Fui llevado a un lugar que no entendía al principio. Estaba de pie en el borde de un universo y vi todo el universo como una gran espiral. Desde este lugar estratégico parecía como una enorme cuerda de reloj. El centro era totalmente blanco y la luz se atenuaba cada vez más a medida que llegaba a donde yo estaba, en el borde. Yo estaba más cerca de esto que algunas de las demás personas que había allí. Pude ver a gente muy detrás de mí y ellos pensaban que estaban cerca. También las personas que estaban por encima de mí pensaban que estaban cerca, pero estaban delante de otras personas en el tiempo. Después aprendí una lección sobre buscar a Dios. Los hombres en todo lugar deben buscar a Dios y ser agradecidos por donde están con Él. No envidie a otros que puedan estar un poco más adelante y ore por los que están detrás de usted. Todos formamos un grupo que está buscando a Dios. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Hebreos 10:25, la palabra nos dice que no nos olvidemos de congregarnos, y menos cuando vemos que el día del regreso del Señor se acerca con rapidez. Hay fortaleza en los números,
y cuando está buscando a Dios, mayor es la unción, y más fácil orar. Aprendí esto. Dios está muy por delante de nosotros, porque nuestros mañanas son los ayeres de Dios. Él ya ha puesto la victoria en nuestro camino. El Espíritu Santo le hace estar consciente, si realmente está cerca de Dios, de que necesita orar, porque hay algo en su camino que tiene que saber. ¿Cuántas veces ha hecho Dios esto? Por todos nosotros. No lo sé. Solo puedo hablar por mí. Él lo ha hecho muchas veces, y siempre me ha ido mejor orar por el mañana sabiendo que Dios ya está ahí. Él va a cuidar de mí si dedico un tiempo para orar hoy. Dios creó nuestras bendiciones. Antes de que comenzara el tiempo, los ángeles que estaban conmigo me dijeron que algunas de las cosas que estaba viendo en el cielo por mí mismo fueron creadas por Dios antes de que comenzara el tiempo. Antes de que Él inventara el tiempo, terminó el cielo y los ejércitos celestiales y creó las bendiciones que yo necesitaría cuando llegara ahí. Estaba en una tienda que tenía ropa que era exactamente lo que necesitaría en el cielo. Tenía mi propia sección. Dios creó todo lo que necesitaría en el cielo antes de que creara el tiempo. Él sabía que yo estaría ahí. Sin embargo, aunque ciertas cosas fueron hechas antes de que comenzara el tiempo, había otros lugares en el cielo donde vi que se estaban construyendo casas. Había ángeles trabajando, gente ocupada trabajando, haciendo hogares y poniendo bendiciones ahí que no podíamos recibir en la tierra. Bendiciones recibidas en el cielo. Capítulo 7. La biblioteca del conocimiento de Dios. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Romanos las 11:33. Otro edificio al que fue llevado contenía la parte escrita del conocimiento de Dios. Dios escribió parte de su conocimiento para que nosotros pudiéramos tener algo con lo que identificarnos. Había símbolos individuales, cada uno de ellos con la interpretación del símbolo escrita por Dios. Cuando uno está en la biblioteca del conocimiento de Dios, la mente se estimula automáticamente. Hablé con un hombre que estaba en este edificio y dijo: hermano Richard, llevo aquí 2 milenios y solo he llegado a la página 2. Millones de ángeles van y vienen de esta biblioteca, así como el mismo número de personas de los habitantes del cielo. Estos ángeles van de camino a la tierra. Muchas veces en esta vida no sabemos qué hacer y oramos por sabiduría. De nuevo, la Biblia dice que los ángeles son ministros para los herederos de la salvación. No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Hebreos 1:2.14. La biblioteca del conocimiento de Dios es donde los ángeles van para obtener sabiduría, y nosotros podemos recibirla. A veces, la trae directamente el Espíritu Santo. La gente en el cielo tiene acceso a ella y nunca se olvida. Hay universidades magníficas en el cielo, quiero decir magníficas, y hay muchas. Nuestra educación no se termina cuando dejamos la tierra. Simplemente comenzó. Vi 2 edificios gigantes que eran universidades para personas. Los ángeles y algunas personas enseñaban a la gente. Se enseñaban todos los temas, incluso canto. Cada canción, cada nota, cada palabra que aprende se queda con usted para el resto de la eternidad. El aprendizaje no tiene final. Toda su mente se ilumina con la sabiduría y el conocimiento del cielo. Se usa el 100% de su mente y su capacidad va en aumento. En el cielo puede hacer todo lo que su corazón desee, porque su deseo es de las cosas que son correctas. Los edificios de la universidad parecían tener unos 2 o 3 kilómetros de largo y 2 o 3 kilómetros de ancho. Eran grandes edificios con la capacidad de albergar centenares y centenares de miles de personas. Las clases eran auditorios enormes. Pude verlos a través de las ventanas según pasaba por allí. La gente estaba aprendiendo y alabando a Dios dentro, y me dijeron que cualquier cosa que se aprende en el cielo nunca se olvida. Recuerdo estar allí
de pie por un momento tremendamente sorprendido. Podía oír todo lo que se decía. La gente estaba alabando a Dios, y muchos secretos de Dios eran dados a conocer. Capítulo 8. Monumentos conmemorativos. Para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. 2 Corintios 4 y 15. En mi recorrido, fui llevado a un edificio que parecía una enorme tarta de bodas de varios pisos. El piso inferior, que era grande y redondo, tenía unos 5 metros de altura. Tenía un pasaje abovedado encendido, y debajo del arco había un nombre, así que en su interior había paredes en las que se estaban proyectando escenas de avivamientos una y otra vez. Eran los avivamientos en los que yo había estado involucrado desde que era niño. Dios estaba recibiendo la gloria continuamente mientras esto se proyectaba una y otra vez. En letras de 8 centímetros estaba escrito: la gloria que obtiene Dios de la vida de Richard. Vi otros edificios conmemorativos. En el edificio conmemorativo de Cornelio, el centurión mencionado en Hechos 10, que fue generoso con los pobres y necesitados, había mucha entrega de limosna. Su edificio se parecía mucho al monumento de Washington, pero no era tan alto. Había escritos en él, y los ángeles estaban allí, de pie, haciendo anuncios sobre las limosnas que Cornelio había dado. Era un lugar donde la gente podía entrar y ver lo que se menciona en la Biblia. Nunca vi a Cornelio, y no sé qué aspecto tiene, pero sentí en mi espíritu que no estaba muy lejos de allí. Estaba hablando con otras personas y dándole gloria a Dios. Había más edificios conmemorativos por todas partes. Cada uno reflejaba alguna gran victoria que alguno de los hijos de Dios había obtenido aquí en la tierra. Los edificios conmemorativos contaban cuando alguien, un pecador muy malo, llegó a Cristo. Los edificios contaban sobre las batallas que algunos habían luchado y ganado para la gloria del Espíritu de Dios. Hay un edificio conmemorativo sobre un servicio que Billy Graham había realizado en Southern California. Contaba la gloria que Dios había recibido allí y el número de personas que habían sido salvas, y las palabras fueron selladas en Dios para siempre. Vi otros edificios conmemorativos. Era un lugar glorioso donde estar. Vi el edificio de Smith Wigglesworth. No llegué a hablar con él porque estaba lejos, pero miró hacia mí y sonrió, saludándome con su mano. Estaba ocupado dirigiendo a gente aquí y allá y diciéndoles lo mucho que Dios los amó y lo que tenía preparado para ellos en el cielo. Smith Wigglesworth estaba haciendo en el cielo lo que había hecho en la tierra: ayudar a la gente. Como no hay gente enferma en el cielo por la que él pudiese orar, estaba hablando con todos los recién llegados que habían leído sus libros y le habían oído hablar y querían charlar con él. Pero él se mostraba siempre muy humilde al hablar sobre todo lo que ayudó a los demás. El más importante entre ustedes será siervo de los demás. Mateo 23 y 11, que el mayor entre vosotros sea el siervo de todos. Véase Mateo 20 y 27. Esta es una de las reglas por las que se rige el cielo. Usted es un siervo de todos. Usted es un siervo para todos. Y usted es un siervo del Señor. La manera de subir con Dios es bajar e ir más allá de usted mismo, donde no queda nada de usted. La muerte del yo vale mucho a ojos de Dios. Los ángeles que estaban conmigo me dijeron que hay cosas que Dios valora mucho. Él valora mucho a alguien que sea absolutamente veraz y totalmente honesto, que ora antes de tomar cualquier decisión y que sea seguro de que todas sus decisiones sean lo que Dios quiere que haga. Dios valora mucho a alguien que ora y le busca en todas las cosas y que es obediente. Por encima de todo está la obediencia a Dios. Estos son los principios por los que se rige el cielo. El camino de la Rosa fue llevado a una avenida llamada Camino de la Rosa. De algún modo,
Supe que había eventos importantes y duraderos asociados a esta calle. Le pregunté al ángel de mi izquierda si podía decirme por qué estaba yo allí, en ese hermoso lugar. Él me contestó: tu misión es obedecer a Dios y no preguntarle. Me habló con voz firme, así que ahí quedó todo. Había algunas casas aún en construcción. Una de ellas tenía nombres grabados en letras hermosas sobre la entrada. Estos nombres eran Polyjudy de la familia Ekstrom. En ese entonces yo no sabía quiénes eran y no me atreví a preguntar. Observé que las otras casas eran de construcción similar. Todas estaban unidas por un jardín hermoso y tupido, con árboles florales de cientos de metros de altura. Todos ellos estaban hechos de tal forma que el dorso y el frente se parecían mucho. Además, todas las casas tenían 3 pisos de altura. Tenían muchas habitaciones espaciosas, decoradas con carpintería rosada, y las habitaciones estaban llenas de finos muebles. Todo parecía haber salido del Palacio de Buckingham de Londres. En los jardines traseros había muchas áreas de descanso con muebles dorados, que otra vez se parecían a muebles de hierro forjado. Los cojines para sentarse estaban hechos de oro tejido. Detrás de las casas había un gran lago, y también escenas del cielo ornamentadas y hechas a mano. Estas escenas tenían figuras vivientes que se movían y hablaban, pero eran parte de la escena. Estaban esculpidas en una sustancia como la madera. De nuevo, no puedo explicarlo mejor, tan solo puedo decir que eso es lo que vi. Las leyes de la física que funcionan en la Tierra no funcionan allí. Las principales bibliotecas en estas casas estaban llenas de libros con membretes en relieve de oro. Eran precopias del cielo de libros que han sido escritos y que se escribirán más adelante. De la biblioteca de la casa de los Ekstrom, Jesús me dijo: estos libros fueron escritos por mi espíritu en el comienzo de los tiempos. Se le entregaron a Paul Ekstrom para que los escribiera en la tierra cuando estaba allí. Le conocerás más tarde. Cuando lo hagas, dile que hay mucho que hacer y que no afloje el paso. Luego Jesús dijo: te diré más cosas después. Cada miembro de una familia estaba representado por su propia casa. Algunos de estos miembros ya estaban allí. En el frente de la casa de Ekstrom había un edificio conmemorativo para la gloria que Dios había recibido de la vida entregada de este hombre. De nuevo, me dejaron saber que le conocería más adelante a su debido tiempo. Lloré de alabanza y gratitud, y los ángeles comenzaron a alabar a Dios, donde las rosas nunca se marchitan. Este incidente no significará tanto para usted como para mí. Todavía me emociono cuando lo recuerdo. Me trae a la mente un evangelista amigo mío, que de alguna manera fue como un padre para mí. Siempre me cantaba esta canción: donde las rosas nunca se marchitan. Nunca me recuperé del todo de su súbita muerte. La gente a mi alrededor estaba muy callada, y sentí que estaba a punto de ocurrir algo muy especial. Me di cuenta de que alguien venía hacia mí. Le reconocí como un viejo amigo que había muerto en un accidente de tráfico hacía muchos años. Me quedé perplejo al verle allí. Yo no sabía que se había convertido. De nuevo, me quedé sin palabras. Qué alegre día de reunión tendremos en la gloria. Capítulo 9. Música, lenguajes y vestiduras en el cielo. Y oía cuánta criatura hay en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono, y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5 y 13. Dios no quiere perder ni una pizca del talento y destreza que la gente ha desarrollado en la tierra. Como escribí antes, cuando ese talento se lleva al cielo, se multiplica millones de veces. Música por todas partes. Vi yo y a Juan Sebastián Bach en un enorme órgano que tenía notas por debajo y por encima de lo que la gente normalmente oye en la tierra. Y yo lo oí todo. Mientras él tocaba,
Los coros del cielo se unían en alabanza y adoración. Todos se unieron a la música. Me di cuenta de algo más que ocurre en el cielo. La música estaba por todas partes. La gente en los distintos pueblos y ciudades alababan a Dios con cantos. Un pueblo cantaba una canción. Otro pueblo cantaba otra canción diferente. Conforme yo ascendía por el aire, podía oír música de diferentes pueblos a la vez. Sin embargo, se oía todo como un único concierto. Cuanto más alto ascendía, más pueblos podía oír. Sin embargo, parecía como si todos estuvieran cantando la misma canción en perfecta armonía. Pensé en ello como el canto del cielo. Vi coros desde la distancia. Entonces, los vi más cerca. Los había oído de fondo, y también había visto grupos más pequeños cantando. A veces, los coros eran grupos de ángeles. Aparentemente, uno de los cantos era específicamente para mí. Mientras estuve allí, sabía lo que era. Ahora no entiendo el canto o su significado, ni recuerdo la melodía o la letra. Era para que lo conociera solo mientras estaba allí. Entendí que los cantos que cantaron los ángeles tenían algo que ver con el ministerio, y con lo que Dios estaba diciéndole a la gente en el cielo. Los cantos que la gente cantaba eran diferentes. A veces se formaban grupos de 2 o 3 personas. A veces había grupos más grandes. Vi a un gran grupo sentado en un anfiteatro, y parecía que estaban de pie en el aire, aunque también parecían levantarse. Cantaban cantos similares a los que cantamos aquí en la tierra. Una canción que recuerdo es Viene el Rey, pero el título era un poco diferente. Ha venido el Rey. Cantaban toda la historia, desde el punto de vista del cielo, y era la canción más bella. Recuerdo oírla, pero ahora no me acuerdo de las palabras. Cuando uno se va del cielo, pierde la capacidad de entender algunas de las cosas que ha oído allí. Gran parte de ello no se recuerda, porque no hay palabras terrenales para expresarlo. Cuanto más me acercaba al trono de Dios, mayor era el número de personas que había en los coros. Recuerdo un coro de lo que parecían ser unos 50 o 60,000. Mientras estaba allí, sabía el número exacto, pero ahora no lo recuerdo. Cantaban con el bajo más grave y la soprano más alta, fuera de los rangos de cualquier persona de la tierra. Se les podía oír placenteramente de fondo por todo el cielo. Era música en el lenguaje de Dios, lenguajes humanos y celestiales. En el cielo, uno puede hablar en un lenguaje celestial siempre que quiera, y la gente te entiende perfectamente. Oí un lenguaje que sonaba como ruso a ciertos grupos de personas. Sin embargo, otras personas, que yo sabía que no eran rusas, podían hablar con ellos perfectamente en ese dialecto. Esas personas también hablaban en un dialecto celestial, y hablaban inglés perfectamente también. Parece que en el cielo uno tiene la capacidad de hablar todos los lenguajes humanos además del lenguaje propio del cielo. Vestiduras celestiales. Hay tiendas en el cielo, pero son tiendas dirigidas específicamente a quien entre por la puerta. Había una joyería con diamantes que representaba a una mujer específica en la vida de un hombre. De nuevo, una tienda a la que entré solo tenía trajes y túnicas hechas específicamente a mi gusto. En otra tienda vi túnicas que habían sido hechas antes de que comenzara el tiempo. Estaban puestas en las estanterías y estaban en perfectas condiciones, como si las hubieran acabado de poner allí. Por supuesto, nadie las tomaba porque eran para otra persona. Es un gozo para uno asegurarse de que otros reciben lo que Dios tiene para ellos. Vi algo parecido a un lugar de reunión, como un centro comunitario. Miles de mujeres estaban sentadas en mesas y bancos en una especie de parque. En el centro de ellas había una pila de ropa muy bonita. Estaban cosiendo, pero no tenían agujas ni hilo en sus manos. Simplemente estaban uniendo piezas de tela y diciéndoles lo que tenían que ser. La ropa se convertía en lo que las mujeres decían. Las mujeres estaban haciendo vestiduras para la gente que pronto llegaría allí.
Creo que las vestiduras eran recompensas que se estaban apilando en el cielo. En el cielo, Dios nos recompensa por lo que damos en la tierra, y que solo Él sabe. Él sabe lo que damos en secreto. Yo vi esto. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se